Bienvenidos todos y gracias por estar aquí presentes en esta asamblea que nos une a todos por razones muy comunes. Quería darle unas especiales gracias a esta excelente universidad, Rafael Belloso, quien nos ha abierto las puertas para poder celebrar este foro importante, especialmente a su junta directiva, a su rector Oscar Belloso, a la gente de Relaciones Institucionales que han hecho un trabajo increíble y nos han apoyado desde que se conversó de hacer esta actividad aquí. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, para lo cual tenemos un invitado de primera línea, yo creo que se puede decir que es un gran privilegio tenerlo hoy aquí en Maracaibo, una persona que de paso le gusta venir a esta ciudad porque considera que es un lugar importante para desarrollar su tesis, una tesis que desde el principio de haberla escuchado me ha parecido muy acertada y que además nos da un cierto aire de esperanza para lo que pudiera ser el futuro de Venezuela, y por eso el tema que vamos a desarrollar hoy tiene como tema la Venezuela del mañana. Yo quiero invitarlos para que en este tema y con mucha mayor profundidad, el doctor Juan Carlos Sosa Spúrroga nos va a llevar por un sendero histórico, seguramente tratará de condensarlo, sé que eso no es algo tan fácil, y quizás viendo un poco de la historia de nuestro país y parte del presente vamos a entender por qué hemos llegado hasta donde estamos y cómo podemos hacer para que nuestro futuro realmente sea muchísimo más favorable. Así que yo quiero invitar al doctor Juan Carlos Sosa Spúrroga que nos acompañe y vamos a escucharlos con mucha atención, que les aseguro y les garantizo que lo que van a escuchar hoy les va a quedar por mucho tiempo y creo que tal vez para siempre. Les agradezco mucho. Así que buenas noches a todos y muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches a todos. El rector Oscar Belloso, primero que nada, muchísimas gracias por ser anfitrión de esta noche y habernos abierto las puertas de esta maravillosa universidad que nos ha impresionado muy favorablemente, ¿no? Nos llena de optimismo y de fuerza que exista un establecimiento como este en Venezuela y también conservado y con tanta mística en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias al rector y a toda la junta directiva, por supuesto, de la universidad, a todas las autoridades académicas, a Samer Labat por toda su fuerza y el trabajo que ha puesto para tratar también de aportar y de poner su grano de arena en esta lucha que tenemos por tener un mejor país, ¿no? Por sus palabras, una presentación tan noble y tan inspiradora. Muchísimas gracias, Samer. Y a ustedes por estar aquí presentes. Básicamente yo lo que quería era conversar con ustedes esta noche de una serie de ideas que considero que son muy importantes de tener en cuenta en estos momentos de incertidumbre que vivimos en Venezuela, que son momentos particularmente difíciles para aquellos que están labrándose un futuro, aquellos que están pensando en construirse un futuro y se están formando para eso, es decir, ustedes, ¿no? Es fundamental que ustedes que se están formando, voy a hablarle básicamente, por supuesto, a la población estudiantil, que son la mayoría de los presentes y además a quienes más nos importa en este momento llegarles, ¿no? Porque efectivamente hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia con respecto al porvenir, ¿no? Y es lógico que ustedes se imaginen sus vidas y por supuesto se llenen de dudas con respecto a desarrollarlas en un país que en el presente quizás no está ofreciendo lo mejor y está proyectando en tantos escenarios de la vida nacional exactamente lo contrario a aquello de lo que acaba de hablarles Samer.
está demostrando como un clima muy fuerte de antivalores, en donde aparentemente todo lo que tiene que ver con la excelencia se entierra y es quizás visto con malos ojos inclusive. Es decir, se le está rindiendo culto a la mediocridad, se le está rendiendo culto a aquello por lo cual precisamente hay que luchar para tener una vida correcta en todos los aspectos, ¿no? El tema de los valores evidentemente es un tema fundamental, como decía Summer, pero está íntimamente ligado a lo que son los móviles de un país, aquello que un país en un momento determinado proyecta, a través de sus liderazgos, por supuesto, pero lo primero que uno se tiene que preguntar es por qué llegamos a un punto en donde lo que estamos viendo por parte del liderazgo deja tanto que desear en todos los aspectos, ¿no? Y por qué se han enquistado procesos en Venezuela que promueven lo incorrecto, promueven precisamente una vida completamente distinta a aquella que nos puede permitir una vida completa, una vida desarrollada en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero recordarles es que Venezuela no siempre ha sido esto, no siempre ha sido así. Y eso es fundamental recordarlo, sobre todo ustedes que quizás les ha tocado desde muy jóvenes, desde muy niños, inclusive algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, cuando, bueno, se comenzó a vivir lo peor, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces quizás cuesta recordar o pensar que Venezuela en algún momento fue distinto, sobre todo porque nos están martillando también la noción de que los venezolanos tenemos una cantidad de características idiosincráticas, intrínsecas a nosotros como personas, que nos hace ser como somos, ¿no? Y que nos condena en cierta forma al tercermundismo, al subdesarrollo, a la mediocridad, ¿no? Y no hay idea más alejada a eso de la realidad. Es decir, la realidad es lo más distinto a eso que nos están tratando de sembrar en el corazón y en la mente. Entonces nos llenamos de inseguridades realmente y comienza a afectarse de manera directa y total el autoestima del venezolano, de nosotros. Empezamos a sufrir en nuestra autoestima, empezamos a sentir inseguridades con respecto a lo que somos y nos llenamos de confusión. Entonces, a mí me gustaría recordar que Venezuela, en sus orígenes, y voy a tratar de hacer el recuento histórico quizás lo más rápido posible, lo más encapsulado posible, pero lo voy a hacer porque es importante hacer este recorrido y sentirlo, ¿no? Venezuela cuando comienza a darse vida, empieza a darse instituciones, muy rápidamente se transforma en uno de los países más atractivos de la región, del nuevo mundo, de la América, ¿no? De la América hispana. Y eso se debe a que se establece una sociedad en donde se promovía directamente la cultura y la educación. Y por eso es que surgieron personajes de la talla de Andrés Bello, principalmente un personaje como Andrés Bello, autor de la gramática castellana, que hasta el presente se está estudiando como la gramática en Latinoamérica, escrita por Andrés Bello, fundador del sistema educativo de Chile, que quizás es uno de los más avanzados del planeta en este momento, y nieto de Juan Pedro López, uno de los artistas más importantes del momento, de la época hispánica, uno de los pintores más relevantes de la América hispana, era el abuelo de Andrés Bello, venezolano. Si Andrés Bello ya era la tercera generación, se puede decir, de gente talentosa en su familia. Lo mismo se puede decir de un personaje como Simón Rodríguez, como Simón Bolívar, como tantos otros, Francisco de Miranda. Esos eran personajes que no nacieron por generación espontánea, eran producto de una sociedad, eran producto de un entorno, de un contexto histórico, de una sociedad que se daba esa talla de personajes que fueron importantísimos en su momento, no solamente para nuestro país, sino para toda la región. Y fueron artífices de cosas importantísimas que sucedieron también en otros países.
Venezuela ya en el siglo XIX, bueno, justo cuando por supuesto estalla la guerra, lamentablemente, estaba dándose pues un comercio internacional que estaba abriéndole fronteras con los países más importantes del planeta y nos estaba pues generando un influjo cultural del mundo que le estaba dando mucha fuerza y mucho empuje a la sociedad. Lamentablemente, y digo lamentablemente no porque no hubiese sido importante la independencia, sino porque se hizo muy precipitadamente. Nos adelantamos en el tiempo. Y entonces casi todo el siglo XIX se fue en guerra civil, porque la guerra de independencia al final fue una guerra civil. Uno ve los ejércitos de España, supuestamente en la guerra de la independencia, y casi todos los miembros de ese ejército eran venezolanos, nacidos en Venezuela. Y mucha de la gente que precisamente representaba a la corona española eran venezolanos que no creían que la independencia se tenía que dar en ese momento. Y había una puja muy grande en la sociedad venezolana entre aquellos que consideraban que todavía teníamos que fortalecer el marco institucional y el comercio internacional y los nexos con el mundo antes de romper, si se quiere, ese cordón umbilical con la madre patria. Madre patria que hay que reivindicar además, porque esa es otra de las cosas que están tratando de que olvidemos, de que nosotros venimos de España, somos producto de España. Por supuesto, el encuentro de los dos mundos generó algo mucho más complejo y creó quizás al ser humano más hermoso del planeta en el sentido de lo que representa, que es confluye en el venezolano, en el hombre de la América, pero sobre todo en el venezolano, bueno, esa mezcla cultural maravillosa que transforma entonces al venezolano en el representante de la raza humana de verdad, porque confluye en esa raza todo lo que era la Indoeuropa, Asia y por supuesto, bueno, África y por supuesto las zonas originarias de la América. Y todo eso creó pues al venezolano. Nos transformamos, si se quiere, en el humano del futuro hace todos los siglos importantes quizás de la época moderna. Ya éramos el hombre del futuro en el siglo XV, en el siglo XVI. Ya éramos el hombre del futuro en esa época. Lo que va a ser la humanidad, lo que está haciendo la humanidad, nosotros ya lo éramos hace 3 siglos, ¿no? Y eso es importante recordarlo, pero sin olvidar jamás la gran influencia de España que tuvimos, que es lo que me permite hablarles en este momento en castellano, es lo que permite que muchos de ustedes tengan la religión católica y que muchos de ustedes se conecten con la civilización occidental. Y eso es importante recordarlo porque España, además, confluía en España, en la tradición española, en la historia de España, bueno, lo que llegó a transformar a España en un momento determinado en el imperio más impresionante que ha conocido la humanidad. Mucha gente piensa que el imperio romano, pero a mi criterio España llegó a ser más grande todavía que Roma por muchas razones. Y eso es nuestra herencia cultural y tenemos que reivindicarla, es importantísimo entender eso. Pero bueno, el siglo XIX se nos fue en guerras terribles, casi un siglo de guerras, hay que verle el ojo a eso, casi 100 años de guerra. Eso es muy duro para cualquier sociedad. Y eso acabó con el germen institucional que se estaba dando en Venezuela, acabó, por supuesto, con toda la economía del país, esa fuerza que teníamos como potencia exportadora del café, del cacao y otra serie de productos que se estaban dando aquí. Bueno, se rompió, se quebró, se fracturó y perdimos una fuerza económica muy importante en el siglo XIX. Entonces empezamos en el siglo XX diezmados, la población absolutamente empobrecida, golpeada, llena de cicatrices por todos lados, y sobre todo muy pobre y muy desconectada del mundo, porque todas esas conexiones que estábamos teniendo con el planeta se rompieron, perdimos esas amarras, nos quedamos como flotando en el océano a la deriva, ¿no? Y entonces, no es sino hasta 1914, si se quiere, cuando comienza a verse un potencial económico en Venezuela gracias al petróleo. Y empiezan las principales potencias del mundo a poner la mirada hacia Venezuela. Y eso se concreta realmente en 1922, cuando aquí en el Zulia explota un pozo, el Barroso II, que da más de 100.000 barriles de petróleo naturalmente,
con flujo natural por más de una semana. Ebulle de la tierra semejante maná, y por supuesto eso hace que todas las empresas transnacionales cobren muchísimo interés en Venezuela, sobre todo porque se venía de la Primera Guerra Mundial, en donde se demostró la importancia que tenía el petróleo desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico. Y entonces Venezuela se pone en el radar del mundo como protagonista. Teníamos, como todos sabemos, un gobierno dictatorial en esa época, que tuvo cosas muy malas, pero también tuvo cosas muy buenas. Cosas buenas tuvo que organizó al país, que estaba totalmente desintegrado, acabó con los caudillismos, bueno, por supuesto era un gran caudillo, pero acabó con los cacicazgos regionales, si se quiere, organizó la Hacienda Pública Nacional, creó unas Fuerzas Armadas profesionales y comenzó a darle cierto aire de país más consolidado a los ojos del mundo. Es decir, empezó a generar confianza en la posibilidad para los agentes económicos del planeta de venirse para acá a invertir y a hacer negocios y a entender que en Venezuela se podía lograrlo. Entonces, esas empresas que han sido tan mal catalogadas por la historia reciente, tan mal vistas si se quiere, se genera una especie de leyenda negra en torno a ellas. Se tiene que entender que hicieron un gran aporte al país, un aporte fundamental, porque no solamente llegaron con una nueva tecnología y abrieron las puertas para una capacitación técnica profesional que nunca se había conocido en Venezuela, sino que además apretaron el acelerador para que esa capacitación y esa educación se diera de forma acelerada. Y empezaron a invertir en todos los ámbitos del país, no solamente en el de capacitación profesional, sino también en infraestructura, también en deporte, también en una cantidad de rubros importantes para el desarrollo de un país. Entonces así los primeros profesionales venezolanos graduados en Venezuela que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a universidades extranjeras o deportistas que tuvieron la oportunidad de hacer deportes en competencias importantes internacionales, fueron patrocinados por estas empresas. Pero lamentablemente también, y aquí se crea quizás el primer germen, se siembra la primera semilla venenosa que eventualmente va a transformarse en un árbol de destrucción, al que ya nos referiremos. Comienza, si se quiere, se siembra por primera vez en el país, que es el tema de que la economía empieza a gravitar de manera total y absolutamente totalitaria en el eje del poder político, ejecutivo. Es decir, todo lo que tenía que ver con ese desarrollo económico partía de la relación directa que había con el sujeto que se encontraba en el poder. Y ese sujeto que se encontraba en el poder político, además, permitió en ese momento que su entorno familiar y su entorno de amistades se beneficiara muy directamente de los beneficios espectaculares que traía estas nuevas oportunidades que ofrecía el petróleo. Entonces comenzaron a repartirse concesiones de manera discrecional y muy rápidamente personas que no tenían mayores medios económicos se transformaron en grandes fortunas. Es decir, de la noche a la mañana nacieron familias en Venezuela riquísimas, producto del favor de quien estaba en el poder. Y eso es importantísimo entenderlo para comprender un poco lo que nos pasa actualmente. Entonces se generó una clase económica muy rápidamente, no producto de generaciones de trabajo, como por ejemplo podría ser la de Samer Labadi y su negocio y todo lo que él está haciendo desde el punto de vista productivo, que es generado por el trabajo de él, de su padre, de su familia, de generaciones, y de una cultura hacia el trabajo, de los valores de la vida, etcétera, sino que de una manera, si se quiere, artificial, se generaron estas grandes fortunas. Entonces,
y muy dependientes del poder central, de quien estaba en el poder político. Y eso es importante entenderlo, porque ahí se genera una idiosincrasia que eventualmente nos va a estrangular. Pero está todavía como en etapa germinal, por decirlo así, porque también se hicieron cosas bien hechas. Y a eso vamos, ¿no? ¿Qué cosas bien hechas se hicieron? Bueno, tuvimos la fortuna de que en esa época habían venezolanos muy bien formados, como Alberto Adriani, por ejemplo, en el tema económico, o Arturo Uslar Pietri, que fue pupilo de Alberto Adriani, y personajes de ese nivel, también en las Fuerzas Armadas, como un López Contreras o un Isaías Medina, eran personajes muy educados, muy bien formados, y que querían algo grande para Venezuela, tenían una visión moderna de país, y querían que Venezuela se hablara de tú a tú con los grandes países del mundo. Entonces, Arturo Uslar Pietri, desde el principio, por ejemplo, en el caso de él, que funda la primera escuela de economía de Venezuela, no siendo economista, la primera escuela de economía en la Universidad Central de Venezuela, la funda Arturo Uslar Pietri, producto del aprendizaje que él tiene con Alberto Adriani de cómo funciona el negocio petrolero y los beneficios que ese negocio le puede dar a la economía del país. Porque Arturo Uslar Pietri muy rápidamente se dio cuenta, quizás uno de los que más rápido se dio cuenta en el planeta, porque eventualmente otros países sufrieron las consecuencias de lo que él advirtió y hicieron correctivos iguales a los que él planteaba 50 años antes o 30 años antes, para no ser tan exagerado. En el caso, ya veremos el caso de Holanda. Pero Arturo Uslar Pietri decía, cuidado con el petróleo, mucho cuidado con el petróleo, porque si el petróleo no se gerencia, no se administra con inteligencia, va a pervertir todas y cada una de las variables económicas del país y va a darle vida, él lo llamaba darle vida al minotauro maldito, que iba a estar encerrado en un laberinto maldito, ese minotauro, él llamaba el petróleo el minotauro, y eventualmente, como en la mitología griega, el minotauro se iba a terminar tragando completo a la sociedad, hasta que apareciera, bueno, Teseo. Él decía que Teseo tenía que ser el criterio del país. El héroe que iba a meterse en el laberinto y matar al minotauro tenía que ser el criterio. Él decía, ¿cuál es el criterio? Tenemos que evitar que el petróleo se transforme en un elemento perverso en la economía del país. Permitir que la economía se diversifique y no sustente todo su crecimiento y todo su potencial en un producto que no solamente no es renovable, sino que además no es tan diversificador, si se quiere, en cuanto a las competencias y al trabajo, a la cantidad de empleo que puede generar directamente. O sea, se requiere que todos los rubros de la economía se desarrollen y no podemos ser bollantes simplemente por un maná que además es artificial. Pero en esos años, en los años 30, años 40, años 50, Venezuela, gracias a la importancia que le dio el petróleo y además la relevancia que tuvo ese petróleo en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se transformó en el principal suministro de gasolina, de jet, para por ejemplo, toda la Fuerza Aérea de Inglaterra. Se suministraba gasolina a partir del petróleo venezolano. Entonces nos transformamos verdaderamente en un país muy importante para las grandes potencias y la clase política de alguna manera entendía que la economía tenía que diversificarse y que esa economía tenía que ser, digamos, producto del trabajo de una sociedad y no de un Estado, sino que la sociedad, los individuos que conformaban esa sociedad, tenían que ser los artífices de ese desarrollo. Entonces se permitió primero, se le abrieron las puertas al mundo para que toda la gente que huía de sus dictaduras, de regímenes opresivos, de situaciones espantosas, se vinieran a Venezuela. Venezuela se transformó en el país de la libertad. La estatua de la libertad estaba en las costas venezolanas, más que en Estados Unidos, inclusive en aquella época. La gente prefería venirse a Venezuela. Venezuela era
la tierra de las oportunidades. Tan es así que de 1928 a 1975, Venezuela tuvo un crecimiento económico sostenido de los más altos del mundo. Ya para 1960, Venezuela había tenido la posibilidad de tener la moneda en momentos puntuales de toda esa trayectoria de 1928 a 1960, la moneda más fuerte, llegó a ser más fuerte que el dólar estadounidense. Imaginen eso, el bolívar actual en 1958 era una de las monedas más poderosas del planeta, más fuerte, se podía cambiar en cualquier parte del mundo. Hasta en novelas de James Bond se hablaba, ponía a James Bond diciéndole a un personaje, bueno, ¿qué quieres que te ofrezca? Marcos alemanes, dólar estadounidense o bolívar de Venezuela. Era una moneda fuerte, teníamos uno de los sistemas de salud más importantes del mundo, más envidiados del mundo. Y teníamos una clase económica poderosísima, que estaba naciendo además de la nada, que se estaba creando de la nada, de todos estos emigrantes que venían de Portugal, de Italia, de España, del Medio Oriente, de Yugoslavia, de Checoslovaquia, etcétera, venían con cero dinero en el bolsillo, solamente con sueños, ganas de trabajar, ganas de echar para adelante y de hacer sus familias y de tener un mejor destino que en sus países. Y lo lograban a la vuelta de la esquina en Venezuela. Muy rápidamente lo lograban. Entonces Venezuela, ya para los años 60, independientemente de todos los conflictos políticos que comenzamos a tener, por muchas razones que si las explico se nos iría la noche entera, pero teníamos por lo menos las variables claras. El Estado tenía que ser pequeño y la economía tenía que ser motorizada principalmente por factores de la sociedad, factores privados, no factores públicos, factores privados. Y cuando digo factores privados, los individuos que conformaban la sociedad, libres, independientes, con capacidad de generar riqueza. Ese modelo funcionaba. Funcionaba siempre con una espada de Damocles, que era el tema petrolero, y las advertencias que decía Uslar Pietri, ya para los años finales de los años 40, él hablaba de, por ejemplo, la necesidad de sembrar el petróleo. Ustedes han oído esa metáfora 1000 veces. Sembrar el petróleo, ¿por qué? Él decía, bueno, por lo que les estoy diciendo, para que no se transformara en un elemento perverso, para que no sobrevaluara la moneda, para que no pervirtiera todas las cuentas fiscales, para que no hiciera al poder central independiente de la sociedad, para que de alguna manera hubiera un control en ese sentido y el fisco nacional se llenara de ingresos diversificados, ¿no? Entonces, las cosas nos funcionaron bastante bien durante unos años, cuando la variable era esa, el Estado pequeño y la sociedad grande, la sociedad pujante, los individuos de esa sociedad. Se hacía mucho énfasis en la educación, se hacía mucho énfasis en la salud, se hacía mucho énfasis en la necesidad de que la gente tuviera una vivienda decente, se hacía mucho énfasis en la creación de infraestructura, se hacía mucho énfasis en la creación de centros de educación importantes, por eso la Universidad Central de Venezuela en los años 60 era una universidad realmente impresionante a nivel mundial, comparable con cualquier centro de estudios importantes del mundo. Bueno, y ni se diga desde el punto de vista arquitectónico, era un modelo arquitectónico para la época. Todo eso se estaba pasando en Venezuela. Entonces, con esas grandes variables, sociedad pujante, énfasis en la educación, Estado pequeño, énfasis en la necesidad de que la gente lograra su destino por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, pero con una sociedad que le brindara esas oportunidades, bueno, nos transformamos en la envidia de Latinoamérica. En la envidia de Latinoamérica. Éramos el país más desarrollado de Latinoamérica. Y teníamos uno de los crecimientos económicos más importantes del planeta. De hecho, de 1928 a 1975 tuvimos un crecimiento económico sostenido que no tuvo ningún país del mundo. Ningún país del mundo. En paralelo, solamente para que se imaginen, Singapur en esa época era un país que al lado de nosotros no pintaba nada.
Ni siquiera era independiente, para empezar. Singapur termina, y voy a hablar de Singapur por una razón muy especial que después les enfatizaré más. Pero Singapur, para la época de Venezuela, se transformaba en un país envidiado por el planeta entero, no aparecía prácticamente ni en el mapa. Era un país que, bueno, ustedes saben, se creó en 1819 y alcanzó su independencia a mediados de los años 60 de Japón. Pero era nada. En los años 60 Singapur tenía un ingreso per cápita de $400 y una población completamente paupérrima, subdesarrollada, sin educación, sin ninguna oportunidad en la vida. Mientras que nosotros ya habíamos tenido una historia importante que, como les narraba, se originó desde la época del encuentro de los mundos, cuando España vino para acá. Entonces teníamos, digamos, comparativamente hablando, unas ventajas espectaculares. Pero en los años 70, ahí sí nació el Minotauro que advertía a Arturo Larpietri que se iba a tragar la sociedad. Cuando se disparan los precios del petróleo en 1973, cambia el modelo en 180 grados. Se transforma Venezuela en otra cosa porque cambió la fórmula. Y yo a veces utilizo la comparación con Google. Igual que Google, los dos genios estos inventaron una fórmula que cambió el mundo, una fórmula matemática que cambió el mundo, una simple fórmula que cambió el mundo para siempre. Y hoy en día Google es la empresa que es a partir de esa fórmula. Bueno, Venezuela cambió su fórmula en 1973. Y esa fórmula cambió todo. Cambió todo. Cerró esa puerta a ese mundo que ya yo les más o menos hablado, esa Venezuela que estábamos siendo, le cerró la puerta a eso y abrió una puerta distinta. Abrió una caja de Pandora. Abrió una caja de donde salieron espectros, demonios espantosos, fantasmas por todos lados, que hoy en día nos acechan y hoy en día nos están borrando el futuro y nos están borrando el destino, nos están destruyendo el presente. Pero eso hay que comprenderlo claramente para entender que efectivamente no se trata de cambiar una persona o un grupo de personas nada más. Se trata de entender por completo, de verdad, de raíz, la fórmula que permite a un país transformarse en una potencia y la fórmula que, aplicada en ese mismo país de una manera incorrecta, con las variables equivocadas, lo transforma en una desgracia, en un infierno, en un desierto, en un país sin ninguna posibilidad. Y aquí volvemos a Singapur. Singapur, a partir de su independencia, se dio cuenta que tenía que ser una potencia mundial. Singapur es el país con el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita, más importante del planeta. Se podría decir que es el país más desarrollado del planeta. ¿Y cómo logra Singapur hacer eso? Un poco con las variables de las que le hablaba antes. Uno, y mucho con lo que estaba diciendo Samer antes, Singapur se dio cuenta que había que incentivar los valores humanos como fuese. Había que generar una gran confianza en el país y que esa confianza se generaba a partir de los criterios más elevados en cuanto a valores humanos. La honestidad, la transparencia, la claridad en las reglas de juego y el respeto a esas reglas de juego y el castigo contundente a la corrupción y a las malas prácticas y a la deshonestidad. Regla número 1, esos valores humanos de los que les hablaba Samer, bueno, esa fue la primera piedra que puso Singapur en la estructura que iba a crear para transformarse en el país espectacular que es hoy en día. Número 1, eso. 2, la facilidad más espectacular también para las inversiones mundiales. No importa si los inversionistas eran de Marte, de Neptuno, de otra galaxia, o de Estados Unidos, o de donde sea, pero que vinieran a Singapur a invertir. Entonces en Singapur en 3 días se puede hacer una empresa, se puede abrir una empresa.
Los trámites para abrir una empresa en Singapur son los más fáciles y más flexibles del mundo entero. En 3 días se puede hacer una empresa. Bajos impuestos. Se paga muy bajo impuesto sobre la renta. No llega al 20% los que ganan más de $350,000 al año, y los que ganan menos de eso a veces no pagan nada de impuestos sobre la renta. Un impuesto a la ganancia de capital de 0%. O sea, la tributación en Singapur, en total, no alcanza el 15% del Producto Interno Bruto de Singapur. Todo lo demás viene por el empuje productivo de la sociedad y la generación de riqueza independiente al Estado. Entonces, eso, el incentivo a la inversión, al capital privado, que venga a invertir y a generar empresas, a desarrollar todo lo que es petróleo, minería, refinación, por supuesto, biomedicina, es una potencia biomédica, la parte naval, la parte aeronáutica, tecnología por todos lados, servicios es la principal concentración, pero también desarrolla un parque industrial diversificado increíble a partir de estas ventajas. Por eso, cualquier cantidad de multinacionales que ustedes se puedan imaginar tienen sus sedes en Singapur, porque se hace negocio sabroso allí, en sentido, en un clima de respeto, de seguridad jurídica, de confianza, de facilidad al inversionista, de no estarlo estrangulando con leyes laborales absurdas. Entonces no existe tal cosa como un salario mínimo, sino que, bueno, se vela porque la gente gane bien, pero no obligando al empresario a pagar un salario específico, sino que eso surge naturalmente. Y resulta que en Singapur el 98% de la gente en capacidad de trabajo tiene empleo. Hay un nivel de desempleo prácticamente de 0%. Y de haber tenido un ingreso per cápita de $400 en 1965, para la fecha está alcanzando casi $60,000 per cápita promedio de ingresos de la gente en Singapur. Todo eso lo hicieron de 1965 al presente. Se transforman en un país que no valía nada a la principal potencia desde el punto de vista del ingreso per cápita del mundo y uno de los países donde es más fácil hacer negocios del planeta y donde la gente vive mejor. Muchísimo énfasis en la educación, muchísimo énfasis en la educación. Entonces, un profesor en Singapur es tenido en la más alta escala de la pirámide. Bueno, igual que en Suiza, pero en Singapur ni se diga, los científicos, los investigadores y los profesores son los mejor vistos en la sociedad. Es el estatus más alto que se puede tener en la sociedad en Singapur. Y el enfoque que se le da en cuanto a ingreso y en cuanto a apoyo a los centros universitarios allá es absolutamente espectacular. Entonces los profesores no solamente viven extraordinariamente bien, sino que pueden publicar, pueden hacer investigaciones extraordinarias, pueden tener cualquier cantidad de facilidades para la creación. Entonces, eso tenemos que entender, lo bien que le puede ir a un país aplicando la fórmula correcta. Y Singapur es un país, bueno, del estrecho de Malasia, que perteneció al imperio japonés, creado por un inglés en 1819, como decía, o sea, la cosa más extraña, si se quiere, culturalmente que se puede hablar, pero con una fórmula estandarizada. Y esto es importante entenderlo también, para que nos demos cuenta que no se trata, obviamente los contextos puntuales de cada país hay que respetarlos, pero la fórmula es estandarizada. Se ha demostrado que si esa fórmula se aplica en cualquier sociedad, independientemente de su cultura, va a tener éxito. Bueno, y Singapur es un ejemplo, lo acabo de decir. Es un país que tiene unas características culturales, si se quiere, totalmente distintas a las que puede tener un neoyorquino o un inglés. Y sin embargo, bueno, tiene un noruego o un suizo, y sin embargo tiene estándares de vida no solamente comparables, sino superiores a esos países que les acabo de mencionar, aplicando la fórmula correcta. Entonces, volviendo al tema de Venezuela en 1973, creamos el Minotauro. ¿Por qué? Vino este maná y el Estado se creyó todopoderoso. Bueno, la gente que estaba, el universo político, porque cuando uno habla de Estado, realmente lo que tiene que hablar es de los partidos políticos que gravitan en torno a ese Estado y lo cincelan, lo tallan.
Esos partidos políticos lamentablemente tenían influjos en ese entonces muy nefastos de todo lo que se estaba dando en nivel de discusión del socialismo, de la CEPAL, de todas estas cosas de la época, que hay que entender los contextos históricos también. Habían razones, digamos, de momento en donde se pudo haber entendido o creído en un momento determinado que quizás ese modelo podía funcionar. El punto es que nos hemos podido haber dado cuenta también muy rápido, y no quisimos hacerlo, de que no funcionaba, visto los resultados inmediatos que empezó a tener. Porque en el momento que se cambió esa variable y el Estado se infló, achicando a la sociedad, ese minotauro empezó a crecer cada vez más hambriento y cada vez más devorador de la sociedad. Porque el Estado entonces pretendió que el proceso de desarrollo se podía alcanzar vía express y se podía hacer de manera, si se quiere, hasta artificial. Entonces decidió colonizar los sectores más importantes de una sociedad desde el punto de vista productivo. El sector de telecomunicaciones, el sector aeronáutico, el sector turismo, el sector de infraestructura, el sector minero, el sector petrolero. Todos y cada uno de los sectores importantes de la sociedad fueron colonizados por el Estado a través de empresas del Estado. Es otra cosa, se desnaturaliza el Estado, porque un Estado por su propia naturaleza nunca va a ser empresario. El empresario solamente puede ser un ser humano de carne y hueso doliente, lleno de sueños, de ambiciones, de pujas psicológicas que un Estado no tiene. Y lo que permite que una empresa tenga éxito son razones de mucho peso psicológico que solamente apuntan al individuo, nunca a un conglomerado político de burócratas que no entienden lo que es una empresa y lo que se tiene que hacer para que una empresa sea exitosa, y lo que es competir, y lo que es tener una cantidad de elementos administrativos y de gestión y de gerencia que un Estado simplemente no tiene. Entonces crean eso, unas empresas que empiezan a colonizar todos estos aspectos de la economía y obligar a la misma sociedad entonces a que para poder tener algún tipo de contacto con ese mundo económico tenía que pedirle permiso al Estado, tenía que gravitar en torno al Estado. Entonces, ese germen que yo les comentaba con Juan Vicente Gómez, que se había sembrado, de que todo giraba en torno a quien estuviera en el poder, y esas quizás fortunas fantásticas que se hicieron simplemente por recibir el favor de quien estaba en el poder en esa época, bueno, cobró otra vez vida gracias a este cambio de modelo. Y entonces Juan Vicente Gómez dejó de ser ya Juan Vicente Gómez, pero se transformó en el partido político que estuviese en el poder. Entonces empezó a generarse el mismo sistema clientelar, el mismo sistema burocrático de intereses subalternos que empezaron a tejer una telaraña de corrupción que fue creciendo cada vez más fuerte y más grande y ocupando todo el espectro nacional. Y por supuesto, como todas esas empresas que se crearon no tenían forma de ser productivas, por lo que les decía que estaban totalmente desnaturalizadas, bueno, financieramente colapsamos en los años 80. El sistema llegó a su fin en los años 80. No era viable el sistema en los años 80. Todas las empresas estaban quebradas. Se había creado un cinturón de miseria espantoso en muy pocos años. Insostenible además, porque el populismo hizo de que se le abriera además las puertas al mundo para que todas las personas que de alguna manera no lograban recibir una educación o tener una vivienda o lo que sea en sus países, se vinieran para acá, pero no para generar riqueza, sino para depender de un Estado asistencialista que le iba a proveer eso de manera gratuita. Entonces se incentivó la creación de esos cinturones de miseria. Eso fue promovido, incentivado de la manera más irresponsable para tener una población electoral adepta, pero a costa del costo inmenso que eso le generaba a la sociedad, lo hacía insostenible. Entonces ya Venezuela, para
mediados de los años 80, había colapsado. El modelo había resultado completamente inoperante. Y entonces, eso hizo que ya para 1988-89 se tuviese que cambiar el modelo, otra vez. Y para que ustedes tengan una idea, en el momento en que se cambió el modelo otra vez, en 1989, y esto también es importante metérselo entre ceja y ceja, cambiando 3 variables en materia económica, por no tocar otros aspectos, cambiando la política fiscal, la política monetaria, la política comercial y la política petrolera, esas 4 variables, Venezuela de 1990 a 1992 tuvo el crecimiento económico más importante del mundo, del planeta entero. Venezuela en 1990 comenzaba a verse en el mundo como el país emergente más atractivo. Se veía más atractivo que Chile, se veía más atractivo que Brasil, se veía más atractivo inclusive que China, por nuestras ventajas comparativas admirables, nuestra posición geográfica, nuestra cultura, nuestra población, el clima, etcétera, etcétera. Los recursos que tiene este país, infinitos. Entonces, Venezuela en 1990 era materia de estudio en las principales escuelas del mundo, de negocios, por ejemplo, sobre las oportunidades que había en Venezuela, las oportunidades maravillosas que había en Venezuela. Pero eso se frustró, como ustedes saben, en 1992 hubo un intento de golpe de Estado, y eso frenó las políticas que se venían desarrollando, que evidentemente había muchas cosas que perfeccionar. Había que desarrollar mejor una política de relaciones públicas, de comunicación a la gente, las bondades de lo que se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo, y atenuar una cantidad de factores, quizás generar amortiguadores en algunos efectos que en un primer momento podían ser muy bruscos. Había cosas que perfeccionar, evidentemente, pero la dirección era la correcta y ya se estaban viendo los resultados inmediatos. Pero se frenó otra vez en 1992 y ahí nos fregamos, porque volvimos entonces a pensar que podíamos seguir manteniendo un modelo que ya no era sostenible y que había resultado ser un fracaso rotundo desde todo punto de vista. Entonces Venezuela se mantuvo como navegando en la deriva en todos esos años de los años 90. Se hicieron algunos correctivos después al final del gobierno de Caldera por necesidad, pero ya se había sembrado demasiado veneno en torno a la necesidad de ese cambio de modelo. Entonces en 1998 tuvimos la mala suerte quizás de que precisamente por la desesperación de ver un sistema político totalmente colapsado, un sistema financiero totalmente intervenido y destruido, un país golpeado en todos sus aspectos importantes, estuviese buscando soluciones mágicas, distinto al status quo supuestamente. Pero también había una cantidad de factores que estaban utilizando esa necesidad de la gente de querer algo distinto y una especie de solución mágica para crearse los intereses más enquistados del país. Bueno, toda una estrategia para lograr supuestamente mantener ese modelo. Y entonces, bueno, fueron los primeros quizás que atentaron contra el cambio de modelo en los años 90 y por eso le dieron un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Eso fue un golpe de Estado y fue orquestado por aquellos que querían conservar el modelo equivocado. Esos mismos fueron los que le plantearon al país la solución mágica que todos sabemos cuál fue. Y cuando llega esa solución mágica, viene el agravante de que los precios del petróleo se vuelven a disparar por variables completamente exógenas al control humano, por razones netamente económicas. Se disparan los precios del petróleo y eso maximiza o exponencia el laberinto maldito que se había creado en 1973 con ese disparo del precio del petróleo de esa época. Se exponencia, se mete a la N potencia ese virus. Y entonces se vuelve al peor de los modelos, a un modelo
espantosamente incorrecto. Y entonces ese modelo necesariamente crea un sistema de antivalores, porque en un modelo que no permite que el individuo pueda, por sus propios medios, desarrollarse, necesariamente promueve los antivalores, porque la gente para sobrevivir entonces empieza a hacer una cantidad de cosas que en situaciones normales no haría, pero que a veces no teniendo la oportunidad de otra cosa no le queda más remedio que hacerlo. Entonces comienzan a permear todos los antivalores de la vida y eso empieza a hacerse lo normal y lo cotidiano. Y entonces el paisaje comienza a transformarse en un cementerio, en un desierto. No crece nada bueno. Lo único que crece es mala hierba. No crece nada bueno en un modelo como el equivocado, como el modelo del Minotauro, el modelo del macroestado dictando pauta, con una sociedad completamente debilitada y un factor económico completamente coartado, donde todas esas variables que yo les mencioné que promovía Singapur se hacen al revés. Se crean las trabas más grandes para la inversión. Hacer una empresa en Venezuela es una actividad titánica desde el punto de vista legal y burocrático. El marco fiscal venezolano es una locura, es un disparate desde todo punto de vista. Ni que se diga el marco fiscal petrolero. Todos los incentivos a la inversión no existen. No hay incentivos a la inversión. No hay confianza en lo más mínimo. No hay reglas de juego claras, no hay transparencia. No hay ningún incentivo a la educación. Al contrario, ahí están las universidades públicas, todas muriéndose de mengua, y las universidades privadas, bueno, haciéndolo magia para poder sobrevivir en un entorno tan negativo y tan espantoso. Por supuesto, el profesor, un salario que da vergüenza, que no se puede llamar ni de salario eso. O sea, son héroes los profesores de este país, héroes, porque lo hacen por pura mística, porque evidentemente no será por dinero que lo están haciendo. El profesor no es nada respetado desde el punto de vista de la escala social. Se respeta es la viveza, y lo que se promueve es la viveza, el vivo, el tipo que no importa, a ver, el de la camionetota, de la cosa, no importa cómo Carrizo tiene la camionetota, pero tiene la camionetota ya es respetado. En cambio, el profesor universitario es todo lo contrario a lo que debería ser. No se promueve la ciencia, no se promueve la investigación. Entonces, bueno, no es casual que las variables económicas de Venezuela hoy en día sean las peores del mundo. Tenemos la inflación más alta del mundo, la tasa de desempleo es estratosférica y bueno, y las oportunidades se ven cerradas por todos lados. Pero entonces ahí es donde está la gran invitación y el mensaje quizás que realmente nos tiene que quedar muy claro. El punto primero que tenemos que entender es que es posible hacerlo, que no hay nada en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra constitución humana que nos impida hacerlo, todo lo contrario. Y por eso hice el recorrido histórico. Demostramos tener una idiosincrasia y una naturaleza humana que tiene lo mejor del mundo. Y por eso es que los venezolanos, cuando tienen oportunidades, brillan de manera particularmente espectacular en todas partes del mundo, en todos los rubros que uno se pueda imaginar. El mejor cirujano del corazón del planeta entero es un venezolano surgido, además en las zonas más humildes. El mejor cirujano del corazón que hoy en día existe. Uno de los mejores oftalmólogos del mundo también es venezolano. Bueno, y en todos los demás, músicos ni se diga, los músicos venezolanos, los creadores venezolanos, un Soto, por ejemplo, un Cruz 10, han hecho escuelas creadoras, arquitectos como Villanueva, por ejemplo, que hicieron la Universidad Central, y tantos intelectuales como Arturo Uslar Pietri, y tantos otros que hay en las universidades. El padre, el rector de esta universidad que hizo esta maravilla y el rector mismo que ha seguido ese legado y estamos en este centro actual. El otro día yo también estaba en la Universidad Católica y tuve la oportunidad de asistir a una clase de literatura con el curso que está empezando
Y había una muchacha que decía que, bueno, que se había leído la Ilíada, entonces comparaba la Ilíada escrita en griego con la Ilíada escrita en inglés y con la Ilíada escrita en castellano, una muchacha de 20 años, estudiando letras en Venezuela. Y eso es Venezuela. Eso es Venezuela. El que ha tenido la oportunidad de viajar se ha dado cuenta también eso, que los venezolanos en las universidades allá han tenido la oportunidad de destacarse también de manera muy particular y por eso es que son reclutados por las empresas más importantes del mundo. Entonces tenemos un talento especial que es producto además de muchas razones históricas, culturales y de nuestra propia forma de ser. Los venezolanos tenemos unas cualidades humanas que son realmente notables desde el punto de vista comparativo con otros países. El venezolano es afable, el venezolano es alegre por naturaleza, es llano. Entonces, esas son cualidades humanas importantes, es empresario, si se le da la oportunidad, es pujante, si se le da la oportunidad. Entonces es un tema de ver cómo comenzamos a dar esas oportunidades, cómo empezamos a crear, a permear una inspiración distinta en el marco nacional, en el escenario nacional. Y empezamos a hablar un discurso diferente, saliéndonos de la onda de lo mediocre, saliéndonos de ese cubo estático, convencional y aburrido y repetitivo en el que nos están obligando a estar condenados. Entonces uno ve un discurso público totalmente patético, donde no se habla de nada de lo que es realmente importante hablar. Y el mundo está transformándose a una velocidad maravillosa. Dentro de nada se van a conseguir nuevos universos, nuevos planetas, con toda la inversión que se está haciendo en ese aspecto, eso es inminente. Y lo que está pasando a nivel genético, de toda la revolución genética humana, es maravilloso. Lo que está pasando en el mundo, en la evolución humana, es espectacular. Más allá de de las fallas, de los errores, de las cosas negativas, de las guerras, de los conflictos, de las estupideces que se hacen, en la ciencia están pasando cosas extraordinarias. La tecnología está dando unas oportunidades increíbles. O sea, la rapidez con que está cambiando todo. O sea, hoy en día suceden en 5 años cambios que antes sucedían en 100 años. O sea, son cosas magníficas las que están pasando. Entonces nosotros no nos podemos quedar al margen de eso. Nosotros tenemos que montarnos en ese tren rápidamente. Ahora, lo bonito es lo rápido que podríamos dar ese vuelco, ese giro. Porque teniendo ese recuerdo histórico en nuestro ADN, teniendo ya una historia de éxito, quizás no la del éxito espectacular total que hemos podido haber alcanzado, pero es una historia de éxito en cierto sentido. Eso está en nuestro ADN, teniendo entonces las ventajas más increíbles que puede tener país alguno en cuanto a su posición geográfica, porque Venezuela es la puerta de Sudamérica, conectada con los mares más importantes, al lado del mercado uno de los mercados más poderosos del planeta, parte de la civilización occidental, una población joven en un territorio inmenso, rico por todos lados. La tierra de gracia la llamó Cristóbal Colón por algo, pensó que había llegado al paraíso terrenal cuando vino a las costas venezolanas, porque las costas venezolanas son el paraíso terrenal. Podríamos tener las playas, olvídense de Saint-Tropez, olvídense de Mónaco, qué sé yo, de Ibiza. Eso no tiene nada que ver con lo que podríamos ser nosotros en materia turística, nada más en materia turística, la potencia que podríamos ser. En materia de telecomunicaciones, se lo dije, yo tuve la oportunidad de dirigir una empresa de telecomunicaciones hace unos años y les digo que Venezuela tiene las oportunidades de telecomunicaciones más increíbles que puede tener país alguno, por todas las ventajas que tiene nuestra posición geográfica. Entonces podríamos tener la internet más rápida del planeta, no la más lenta como la que tenemos actualmente. Y todas las empresas de telecomunicaciones estarían encantadísimas de venirse a invertir aquí. Y bueno, en el sector de minería y petróleo ni se diga las oportunidades que tenemos. Pero son oportunidades también que empiezan a cambiar por ese desarrollo tecnológico del que les hablaba. Hoy en día Venezuela no tiene las mismas oportunidades que tenía hace 10 años. Y dentro de 10 años no va a tener las mismas oportunidades que tiene ahorita. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que nos da la providencia. Pero nosotros nada más en materia petrolera podríamos estimular el desarrollo más increíble que ustedes se puedan imaginar.
Porque para producir 150.000, para aumentar producción en 150.000 barriles diarios hay que invertir 10.000 millones de dólares cada año. Para aumentar al año 150.000 barriles, 10.000 millones de dólares, por lo menos. Imagínense ustedes las inversiones que se tienen que hacer para recuperar el aparato productivo petrolero, y la refinación, y la petroquímica, y el gas, y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Bueno, esas son puertas que se pueden abrir a las empresas más importantes del planeta. Y nada más en ese sector, para puntualizar uno de los sectores más pujantes que podríamos tener, por cada dólar que se invierte en el sector energético se producen $2 en el Producto Interno Bruto no energético, no petrolero. Entonces el factor multiplicador de demanda de bienes y servicios es absolutamente impresionante. Nada más en ese sector. Entonces imagínense nada más si eso le sumamos el turismo, si le sumamos la infraestructura que hay que construir, un país que está en cimiento, la infraestructura que se puede crear en este país, las ciudades que podemos construir, sector aeronáutico, las principales empresas se podrían venir para acá. La NASA, por la posición geográfica, podría tener aquí una estación perfectamente bien. Imagínense eso. Una empresa como Apple fabricando productos aquí en Venezuela por las capacidades que podríamos tener en ese sentido. Entonces, fabricando Apple para Latinoamérica con la oficina central aquí en Venezuela. Ese es el país que nos tenemos que imaginar y al que tenemos que apostar en todos los aspectos que nos imaginemos. Así podemos transformarnos de la noche a la mañana en un país completamente distinto. Olvídense de Singapur. Nosotros tenemos ventajas comparativas infinitamente superiores a las que tuvo Singapur. Entonces las posibilidades son inmensas. Entonces toda la juventud que ahorita se está preguntando a dónde Carrizo se va a ir para poder comprarse su carro, su apartamento, poderse casar, etc. Imagínense ustedes las oportunidades que se pueden generar en Venezuela si volcamos, si cambiamos esa fórmula. Y yo soy un absoluto convencido de que eso se puede hacer. Y por eso es que estoy aquí hoy hablando y estoy tratando de hablar en el país entero. Y lo que he ido recorriendo este país, como lo he venido recorriendo y encontrándome en distintos escenarios, todo el tiempo encuentro gente que piensa exactamente igual. Y a esos estados, cuando yo voy a Puerto Ordaz, aquí mismo en Maracaibo, vengo invitado por gente que piensa así. Y que además tiene en su vida individual, en su vida privada, ejemplos concretos de que es posible hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que llenarnos de confianza en nosotros mismos, en que podemos hacerlo, y comenzar a exigir que se haga, exigir en que en el discurso público se debatan estas ideas. Y ese sea el país que comience a discutirse con toda la fuerza y toda la autoestima que se pueda tener para hacerlo. Sentirnos con el derecho y la obligación de hacerlo. Porque es un crimen perder esa oportunidad. Es un crimen que no tiene perdón, perder esa oportunidad. Estamos literalmente navegando en una riqueza infinita. En una riqueza de nuestras potencialidades, que van muchísimo más allá de cuántas reservas de petróleo tenemos. Son infinitas las oportunidades que tenemos. Y si yo voy a esta universidad, consigo gente talentosísima, como he conseguido en todas las universidades que he visitado en Venezuela y a las que además he tenido oportunidad de darles clases. He conocido un universo juvenil lleno de capacidades, de ilusiones, de deseos de hacer una diferencia. Veo muchachos que se han jugado la vida en este país buscando un sueño de libertad, buscando un país mejor. Entonces, esos son también deudas que tenemos con esa gente que muchos de ustedes están aquí presentes, tanto adultos como jóvenes. Han sacrificado muchísimo buscando un país distinto. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer que la voz suene con más fuerza, de que este deseo se transforme en una solicitud, exigencia al país para que se dé. Porque lo que uno se imagina se puede concretar. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Y la vida eso es lo que demuestra. Ustedes se proponen algo en el marco individual y muy posiblemente lo logran, con disciplina, con esfuerzo, con constancia, con compromiso. Bueno, lo mismo pasa en los países. Los países, en definitiva, son el producto de su gente.
Y no se necesita, porque esa es otra trampa mortal en la que caemos, no, porque es que eso es lo del pueblo, y el pueblo no va a entender. Olvídense eso del pueblo, es una entelequia que no tiene ni pies ni cabeza. Al final del día, los grandes cambios importantes de la humanidad siempre han sido ejercidos, promovidos, impulsados por grupos reducidos de personas, pero personas comprometidas con un ideal, con un sueño, con el deseo de materializar algo distinto, de cambiar los paradigmas, de romper los precedentes, modificarlos. Entonces, ese es el reto que tenemos. Y es un reto absolutamente espectacular. Y como decía John Kennedy cuando lanzó el proyecto a la Luna, él le decía a su público, cuando lanzó el proyecto espacial, Apolo, a la Luna, para conquistar la Luna, él decía que Estados Unidos, que ese era un reto muy difícil, prácticamente imposible, decía John Kennedy, y que precisamente por eso se asumía, porque Estados Unidos, decía Kennedy en ese momento, principio de los años 60, está fundamentado en eso, en los retos imposibles, que se creían imposibles, se logran. Bueno, el reto que tenemos en Venezuela es así, es un reto que luce imposible, que luce difícil por todo el entorno que tenemos actualmente, por todos los mensajes que recibimos, por todo lo que vemos cuando salimos de aquí, de esta isla que es esta universidad, por ejemplo, que vemos todas las calles llenas de basura, toda la mediocridad que se promueve desde las más altas esferas, vemos señales con errores ortográficos, basuras acumuladas en todas las esquinas. Entonces todo eso nos promueve un país y entonces pensamos que ese es el país que tenemos y que salir de eso es muy difícil. Vemos las colas kilométricas de gente para comprar cualquier cosa y pensamos que la gente ya está resignada. Mentira, eso no es así. La gente no está resignada, pero necesita que en el escenario público comience la gente como ustedes, la gente que tiene la posibilidad de una educación y de tener comida en el estómago y tener un poquito más de oportunidades en la vida, que marquen la diferencia, que sean los que dicten el curso de las cosas, porque así es como funciona la vida. Somos los que más tienen, los que más responsabilidad también tienen, los que más oportunidades tuvieron, y ustedes tienen una grandísima oportunidad nada más de estar sentados aquí, de tener la oportunidad de venir a una universidad como esta. Ustedes tienen una gran responsabilidad en ese sentido, de marcar una diferencia. Entonces, ustedes tienen que empoderarse, sentir esa fuerza, esa autoestima y decir, ustedes van a hacer una diferencia y exigir entonces que eso se haga a nivel nacional. Entonces, el reto es precisamente ese. Mientras exista gente con capacidad de lucha en Venezuela, y eso todavía existe, mientras haya gente imaginándose ese país distinto que podemos tener y abrazando esas oportunidades que están ahí, hay una esperanza y hay una posibilidad de cambiar. Entonces yo estoy convencido que esa posibilidad existe, porque nada está escrito con tinta final. Nada está escrito en la historia definitivamente. Todo en la vida puede cambiar. Y las situaciones más espantosas en un momento determinado se transforman en las mejores oportunidades. Todo el que ha tenido una crisis brutal en su vida y ha logrado superarla, se ha hecho más fuerte como consecuencia y más sabio y con más posibilidades de hacer cosas con su vida gracias a esas experiencias traumáticas. Bueno, entonces, lo que tenemos que entender como país es eso. Estamos viviendo una etapa de crisis espantosa, estamos viviendo una etapa muy oscura, de mucho dolor, de mucho caos, de mucha confusión, pero ahí está también la gran oportunidad. Esa es la oportunidad que tenemos. Esa fuerza que nos da la angustia, vertirla de manera positiva para crear, para producir, para cambiar. Entonces Venezuela tiene esa gran oportunidad de aprender de esta experiencia. Pero el aprendizaje tiene que pasar por entender que tenemos que cambiar la fórmula de la que les hablaba. Y tenemos que exigir que cambie esa fórmula. Y esa es la discusión que tiene que haber en el país. ¿Cómo vamos a cambiar esa fórmula? Y exigírselo a todo el que entre en el escenario público, a todo el que se diga representante de alguien o de algo, a todo el que pretenda liderizar cualquier cosa, exigirle
que su principal tarea es contribuir a cambiar esa fórmula. Porque el problema no es quitar aquí la basura y poner, no es un problema de que si se fue la luz o no se fue la luz, o tengo agua o no tengo agua, esos todos son consecuencias. Si nos centramos en eso, es como el cuento del sofá, del tipo que la mujer le fue infiel en la sala de su casa y entonces decide solucionar el problema vendiendo el sofá. Ese es el punto, pues. Esa no es la causa del problema. Entonces, si nosotros nos concentramos en el sofá, nos vamos a quedar en eso. Entonces, exijamos que el problema se resuelva de raíz, estructuralmente. Y eso pasa por cambiar la fórmula. Entonces, yo he querido hoy hacerles todo este recuento histórico y quizás meterles en la mente algunas inquietudes en este sentido, para que nos vayamos reflexionando sobre esto, de lo cual seguramente ya muchos de ustedes también han reflexionado. Bueno, el punto es que nos conectemos en estas reflexiones y empecemos a vociferarlas, que empiece a sonar esto. Contribuyan a que esto suene cada vez más. Hagan foros, hagan encuentros, hagan publicaciones, lo que sea que puedan hacer, háganlo para exigir que las cosas cambien en ese sentido. Y ustedes verán que las cosas cambiarán, porque Venezuela sigue teniendo unas grandes oportunidades. Y esas oportunidades aquí están presentes hoy, porque cada uno de ustedes es una llama prendida en ese sentido. Y es lo que le da a uno una gran fuerza y una gran esperanza en el país. Entonces, bueno, quiero agradecerles profundamente su atención esta noche. Espero que de alguna manera esto efectivamente ayude a la reflexión y los invito de verdad a que sean proactivos en todas estas cosas que hemos hablado y se las crean de verdad, porque no existe sueño que no se pueda cumplir. Y vuelvo e insisto, ya Venezuela ha demostrado que lo puede hacer. Si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer y lo podemos hacer infinitamente mejor, porque ahora tenemos esas cicatrices que antes no teníamos, que van a ser una brújula y un recordatorio constante de lo que más nunca puede volver a suceder. De lo que más nunca puede volver a suceder. Esa es la invitación. Seamos la Venezuela que va a cambiar completamente las cosas. Ese es el reto que tiene la juventud. Construir ese país. Y vaya reto que es. Pero el país que se puede construir puede llegar a ser uno de los países más admirados del mundo. Tengan esa confianza, crean en eso y a trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias.